una de las cosas que a nosotros nos llama mucho a preocupación e incluso alerta es que el cáncer de mama, que ya lo tenemos muy bien de conocimiento, que no es exclusivo del sexo femenino, que a pesar de que la ocurrencia en las mujeres es mayor, eh, la incidencia en las mujeres es más alta porque las mujeres tenemos índices más altos de estrógenos y progesteronas. Sin embargo, la ocurrencia en el hombre es una realidad. Tenemos estadísticas establecidas que por cada 100 hombres, uno puede padecer cáncer de mama. Y pareciera poco. Pero si tú tienes una reunión de 100 hombres, ya tú tienes uno de ellos predestinados o predestinado a padecer cáncer de mama. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Y es muy real lo que tú estás exponiendo. Que el hombre actual está manejando niveles hormonales de testosterona más bajos que los hombres, los abuelos, nuestros padres. Digamos que hace una o dos generaciones atrás, hace 40, Exactamente. 50 años. Muy probablemente, y una de las cosas que yo comunico dentro de la parte de prevención del cáncer de mama es la parte ambiental, la exposición a todos esos fenómenos, que no solamente es el agua, que tiene esos herbicidas, sino también alimentos procesados y alimentos industrializados que son altamente estrogénicos. Que resulta que de alguna manera hay un impacto tanto en el hombre como en la mujer, le desorganiza lo que son las testosteronas y le eleva los estrógenos. Y es el hombre que tú ves en 15 años con ginecomastia. Es un niño con un pecho pronunciado que no es normal en él. Pero mira, La ginecomastia es el aumento de la glándula mamaria. perdón, mira, pero tú dices en 15 años. Antes de la pandemia, mi hijo tenía como 8 años más o menos. Y hubieron un par de cumpleaños que eran como en piscina. Sí. Y yo te puedo decir que casi la mitad de los niños de 8 años no solo tenían ginecomastia, sino que tenían algo que yo nunca en mi vida había visto, que era celulitis en el pecho. O Efectivamente. sea, ya tú te imaginas los niveles de estrógeno que deben estar manejando esos niños. Y para mí como que lo más asombroso es que ningún padre como que se pregunta. Porque, o sea, cuando yo era chiquito yo nunca vi eso. Entonces, obviamente, si mi hijo estuviera en esa condición, lo primero, o sea, lo primero yo haría es preguntarme, ¿pero qué está pasando? Porque esto no es normal. Exactamente. Entonces, ¿a dónde va esto? A que eventualmente ese niño que con 8 años tiene ya una mama definida con una, que se puede hablar de que tiene telarquia, o sea, le está saliendo una mama femenina a los 8 años. Y si se deja en crecimiento con el mismo trastorno hormonal, muy probablemente va a tener una mama de una copa A. Son los niños que nos envían a nosotros a consulta, incluso los padres, o nos llegan a consulta los padres con una edad de adolescente, porque ¿por qué el impacto en la adolescencia? Bueno, porque en la adolescencia hay pudor. ¿Qué hace el niño? Comienza a no ir a la piscina, a no quitarse la camisa, y ya eso le comienza a crear al padre una alerta, y es en esa edad que le llama la atención de esa presencia de esos pechos en el niño, que no debe de ser. Mira, esta es la parte como que yo me tomo esta carta, ¿verdad? Que no la están jugando ustedes. Tú como, por Dios, yo me quito el sombrero, yo que te conozco y a través de Mao, su esposa, mi amigo Mao Enúa. Y esta es la parte mía donde yo digo que muchas veces, gran parte para dar un inicio a buscar una solución es reconocer el problema. Ahora yo digo que estar despierto implica ver el origen del problema. Claro. Y una de las cosas que a mí más me sigue atemorizando o me sigue impactando, porque no es un asunto de temor, yo no tengo temor a esto, porque yo lo tengo bastante claro, es como hay marcadores muy importantes hoy en día, muy importantes. Fíjate tú, o sea, tú no eres cualquier médico. Tú vives del quirófano, básicamente. Pero tú tienes una inclinación a tú dar una mano a aquellas personas que tienen el interés real de indagar de cómo prevenir la condición. Porque no importa lo que tú hagas, siempre va a haber, siempre. O sea, ahora mismo tú le das la alimentación a todo el mundo, se van a reducir, pero va a haber que recurrir porque va a haber cáncer. O sea, el cáncer es algo que está con los seres humanos
y no solamente depende de la alimentación, otros factores como la luz artificial, que es mucho más complejo. O sea, esa parte no la vamos a quitar. Pero la parte que a mí me sigue como, digamos que impresionando, es el hecho que todavía hay una clase médica que ni siquiera despierta, o sea, de decir qué está aconteciendo. E incluso hoy en día hay círculos que se segregan en grupos como la comunidad aquella, que lo ven como algo normal, por ejemplo, y se sabe hoy en día, se sabe, eso no es indiscutible, que esos perfiles hormonales llevan, por ejemplo, a la disforia de género. O sea, porque lo que hace que un niño, yo recuerdo un muchachito yo, ya a los 9 o 10 años, mi mamá me decía, tú no sabes lo que era el sexo, pero los ojos se te salían cuando tuviera muchacha con cadera, o sea, Claro. porque era algo normal, ¿tú entiendes? Y esa parte de enamoramiento, y yo no sabía que tenía una vagina y que o sea, no era algo como algo normal, Instintivo. distintivo de lo que tiene que haber ese repunte incrementando la testosterona de forma natural, pero ¿qué acontece? Que eso que tú estás diciendo, que deja al hombre tan vulnerable o propenso a desarrollar enfermedades que hace quizás 30, 40 años, puede hacer quizás uno de 10.000, por decirte un número, no manejo las estadísticas, pero no es muy común, hoy se está incrementando. Pero entonces resulta que eso que estamos viendo, yo no veo el más mínimo interés, tú sabes, como de decir, mira, vamos a reconocer que hay un fenómeno que se nos está saliendo de la mano Claro. y que esta clase, reitero, que eso también, eso ha habido en estos días, o sea, un repunte de muchos médicos que no van a abandonar como tú, porque es muy importante, comienzan a interesarse, a indagar de forma, primero por la observación y las investigaciones independientes de entender qué está aconteciendo en el mundo. Mira, el tema de los médicos, el interés y quizá la despreocupación por la parte preventiva es un tema hasta de formación. Para que tengamos una realidad, a nosotros nos forman desde que nosotros estamos aprendiendo en la universidad medicina, nos enseñan parte de la anatomía, la fisiología, y es como una breve introducción. Pero a partir de ahí es enfermedad. No hablan de enfermedad hasta que nos graduamos. Y es como que nos van cambiando el chip de cuál es la importancia realmente de manejar una salud preventiva. Y nos vuelven en terapeutas ya de patologías establecidas, o sea, de tratar enfermedades. Eso es una de las cosas por las que a nosotros nos da trabajo incluso involucionar, porque de alguna manera tú te tienes que echar para atrás y retomar algunas cosas que comenzaste en los primeros semestres para poder entender la de los últimos semestres y entonces tú entender que la medicina parte realmente de lo que es la alimentación, la prevención y todo lo que es la fisiología. Eso es una realidad. ¿Qué te voy a decir? Y eso es muy importante que yo se lo voy a comunicar directamente. Mira, una de las cosas que ustedes todos, nos critican a nosotros como médicos es que cuando van a una consulta de nosotros y oncológica, que es la que más impacta, cuando le preguntan al oncólogo, doctor, ¿qué puede comer mi familiar? Y el médico tiende a decirle que coma de todo y no tiene una cultura de educar a ese paciente a que lo llevó a la enfermedad debe de eliminarse. Hay dos tipos de médicos. Uno, el que desconoce el tema de lo que te enfermó, hay que eliminarlo, y otra es el médico pasivo. El médico pasivo es el que entiende que ya no hay más nada que hacer y simplemente, bueno, vamos a continuar con lo que tenemos como tratamiento. Con las herramientas que Con las tenemos. herramientas que tenemos. Por ejemplo, en el caso mío, un paciente cuando va a consulta que me pregunta y está en un tratamiento oncológico, y eso es muy importante definirlo, incluso a ustedes que son los dietistas, por ejemplo, tú me manejas pacientes que yo tengo en tratamiento oncológico, pero lo manejamos en común, porque hay que tener hasta mucho cuidado con la dietética y las negociaciones con las que tú llegas a un paciente que está en quimioterapia y en radioterapia, porque ese paciente no se quiere alimentar, porque ese paciente no quiere comenzar a consumir alimentos bajos en azúcar, bajos en sal, pero de por sí porque le sabe la boca a metal, porque se está acabando de una quimioterapia. Y si tú le retiras el 100% o le cambias de golpe la alimentación, va a pasar de no comer nada porque no tiene apetencia
a un desastre. Y también esas cosas hay que saberlas manejar. El manejo. Entonces, hay que tener una comunicación que debe de ser lo más real a lo que tenemos como paciente, pero a la vez hay que transformar nuestra mente. Los médicos sí debemos de tener una inclinación. Y gracias a Dios y a personas como ustedes, tú tienes muchísimos años hablando de lo que es la nutrición, las cosas han ido cambiando y nosotros hemos ido entendiendo que esto es un trabajo de todos, que nosotros tenemos que tratar la enfermedad como tal, pero que tenemos que tratar tenemos que mejorar lo que ocasionó la enfermedad. Y yo te voy a hablar de algo sencillo, la hipertensión arterial. Tú vas a un lugar con una hipertensión arterial y el médico la tendencia es a ponerte un tratamiento oncológico, salvo muy pocos cardiólogos, es un tratamiento farmacológico, salvo muy pocos médicos que te estudian la base de lo que te está creando la hipertensión arterial y si es modificable, lo pueden modificar y no someterte a un tratamiento clínico farmacológico. Entonces, en eso va esto. Pero retomando el tema de la prevención y la medicina preventiva en los hombres, básicamente con el tema del hiperestrogenismo que están teniendo y la baja de testosterona, nosotros tenemos que tener mucha alerta. Y yo hoy publiqué recientemente un post sobre eso, que a pesar de que luciera una quimera, un paciente de 100 hombres no es tan poco, porque por ejemplo en el Instituto Oncológico, que no maneja la población universal de República Dominicana, en el 2019 nosotros tuvimos 12 hombres. Si tú extrapolas eso al Instituto Rosemilia Tavares, que también maneja paciente oncológico, a Santiago, y vas sumando, ya no es tampoco la población masculina. Y perdón, y que eso antes no era tan común. O sea, no era, o sea, yo por ejemplo, te puedo decir que en este año tengo 2 hombres diagnosticados con cáncer de mama. Entonces no es poco. Y eso nosotros queremos hacer un énfasis porque una de las cosas, vamos a escuchar y vamos a entender lo que está ocurriendo actualmente. Tenemos una población de niños que están utilizando tratamientos hormonales con el fin de llevarlo a la población transgénero, porque decidieron un sexo y ese padre accede a manipulaciones hormonales que son a base de estrógenos y progesteronas. ¿Qué tú estás haciendo con ese niño? No solamente lo estás feminizando con el fin ulterior de que él se defina como mujer, sino que tú también le estás aumentando el riesgo de muy probablemente padecer una patología mamaria como el cáncer a un hombre que no debe de tener la misma probabilidad que una mujer. Entonces, de alguna manera, cosas como estas, que son externas y ambientales, son modificables. Entonces, cuando a mí me preguntan si el cáncer de mama puede ser prevenible, porque nosotros vamos a tener entonces en 20 años toda esa población que utilizó terapias con el fin de llegar al tema de transgénero, con patologías oncológicas que no solamente va a ser el cáncer de mama. ¿Y eso se está viendo aquí en República Dominicana? No, pero es un tema universal. Sí, pero eso viene pronto para acá, porque ahora mismo tú sabes con lo que está pasando en el mundo. No entremos en esa parte para no estropear el objetivo, el mensaje que tú quieres entregar.